Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. Uniendo la región. Tres y 30 minutos de la tarde, bienvenidos a este nuevo espacio del canal regional Telecaribe, Entre Mujeres, un espacio destinado para crear conversaciones con ustedes, donde ustedes son las protagonistas, donde queremos tener debates, intercambiar ideas, opiniones y, por qué no, recibir muchos conocimientos acerca de eso que nos aqueja, acerca de eso que tenemos muchas mujeres en la cabeza y que a veces no tenemos con quién conversar. El tema del día, un tema que genera mucha controversia, un tema que tiene diferentes opiniones entre nosotras las mujeres y entre todos los seres humanos, y es el aborto. Por eso hoy tendremos invitadas especiales, opiniones de la gente, y sin más preámbulo, quiero que ustedes vean esta información muy importante y un recuento de lo que es el aborto hoy en Colombia. Hace 2 años la Corte Constitucional despenalizó la interrupción libre del embarazo hasta la semana 24. Como Movimiento Causa Justa estamos muy felices porque ganamos las mujeres. Enfrentamientos de grupos a favor y en contra de la despenalización del aborto en Colombia. Al mes de la concepción, incluso antes que la madre se dé cuenta, está todo el sistema de los órganos ya dibujado dentro. O sea, es un ser vivo. Miles de personas salieron este domingo a las calles de las principales ciudades de Colombia para manifestar su rechazo a la decisión que tomó el lunes pasado la Corte Constitucional. La sentencia lo que trajo es despenalizar. ¿Y a quién se despenaliza? A las mujeres más pobres, a las más vulnerables, a las que por sus condiciones de vida les cuesta más trabajo poder ejercer ese derecho. La misma Profamilia, que es una empresa proabortista, indica y celebra que en un 20% ha crecido este fenómeno en nuestro país. La vida se defiende en la Constitución colombiana desde la misma concepción. Hemos defendido desde hace mucho tiempo su despenalización porque creemos que poder decidir sobre nuestro cuerpo es esencial a la dignidad de cualquier persona. Es fundamental que nuestras sociedades y estados reconozcan y respeten la libertad de las mujeres para tomar decisiones sobre su reproducción en tanto sujetos morales y ciudadanas plenas, como un camino esencial para la construcción de sociedades más democráticas y estados laicos. Opiniones divididas, muchas realidades diferentes. Mi querida Sole, buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo bien, súper bien. Hermosa como siempre. Ay, gracias, estoy igual, divinísima. Y por supuesto te invito a que nos sentemos, Sole, porque Claro vamos a que debatir sí. un poquito antes de que lleguen nuestras invitadas. Vamos a tejer sobre este tema que está bastante controversial. Bastante Vamos denso. Sí, definitivamente. Cuéntame, Sole, a lo largo de tu vida, ¿cuál es tu percepción acerca del aborto? Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo me voy a poner cómoda. Sí, mejor. Porque yo sé que esto es una opinión, ¿cierto? Y que quizás va a generar un poquito de controversia, pero es mi opinión. Así es. Yo Aquí estoy a favor. Es importante eso, Ok. que aquí vamos a respetar las opiniones de todos, aquí nadie tiene la razón, tú tienes tu realidad y tu opinión, yo tengo la mía, nuestros televidentes tienen la suya. La idea es intercambiar ideas y quedarnos con conocimientos que sean valiosos de acuerdo a nuestras realidades. Siendo así, te doy la palabra. No, ya yo lo dije, lo acabé de decir, yo estoy a favor, claro que hay condiciones, ¿no? Yo estoy a favor del aborto, más que todo si es en una condición donde se ve vulnerada la vida de la persona, es decir, hay condiciones como, por ejemplo, si eres víctima de una violación, no estás obligada a mantenerlo, pero tampoco es que debes llegar hasta la semana de gestación número 24, sino que tienes que detenerte en un momento, ¿cómo te digo?, en un momento prudente para, pues, no desafortunadamente dañar a una vida, sino que sea de pronto eso que apenas está comenzando a construirse. Entonces yo pienso que en una etapa de ese embarazo se puede interrumpir, pero con prudencia. Yo estoy de acuerdo con eso. La Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. Ahora voy yo con mi opinión. Y yo creo que es la principal razón por la que yo no puedo estar de acuerdo. Soy provida totalmente. Sole, entiendo obviamente tu punto de vista y el de muchas personas. Siento que esto va mucho más allá que de una decisión del momento circunstancial. Creo que hay que construir futuro y creo que todo gira en torno a la educación y a las oportunidades
al acceso a posibilidades de métodos anticonceptivos para nuestras jóvenes, que muchas veces no tienen esta posibilidad y tristemente llegan a embarazos no deseados y tristemente luego tienen la posibilidad y ya avalada por la ley en Colombia de tener un aborto hasta la semana 24. Y es el punto que yo creo que más me pone en desacuerdo, porque es que en la semana 24 el feto, yo que soy mamá te digo, y bueno, claro, cualquiera que haya visto biología en el colegio lo sabe, en la semana 24 el feto ya tiene corazón. O sea, desde la semana número 2 uno puede escuchar el corazón del bebé de uno. Entonces sí me parece que ya raya en asesinato. Yo pienso que ya llegar a la semana 24 es abuso, porque tú en la sexta semana ya tú tienes que tener conciencia y ya tú tienes que poder decir, no quiero esto. Y hasta allí tú podrías hacer la interrupción, pero esperar a la semana 24 yo pienso que ya es abusar, porque ya allí tú que tuviste la oportunidad de ser madre, yo no soy madre, quizás por eso tengo otra forma de pensar y otra posición, pero puedo decir que hasta allá no, pero sí con prudencia, por casos excepcionales como los que te menciono. Aparte, Dani, que yo pienso que hay poblaciones donde no hay la educación sexual adecuada y hay muchos embarazos a temprana edad, y por eso pienso que la cifra de estas interrupciones y este tipo se ven tan grandes, y es porque no hay esa educación. No hay esa educación. Bueno, Sole, ya conociendo tu opinión y pudiendo exponer el mío, yo sí quisiera invitarlos y que tú también veas la opinión de mucha gente, muchas mujeres, a quienes les hicimos la pregunta en la calle. Vamos a ver qué respondieron. Bueno, el aborto ya es legal hace rato y pues sé que sí es legal dependiendo de la situación en la que se encuentre, y pues si la persona quiere abortar puede ir muy sencillamente a un hospital y pedir que se le realice un aborto. Si sufrió abuso, si el bebé viene en malformación o si le hace daño a la mamá. Además de que el lugar en el que se le haga se brinde seguridad a la mujer. No, nada, eso no está bien, porque si no quería estar embarazada, ¿para qué tuvo relaciones sin tomar pastillas, sin tener preservativo? Porque Dios nos dio para que pudiéramos tener hijos, y como hay muchos padres que anhelan tener hijos y no pueden porque hay muchas madres que son estériles o los padres son estériles. Ahí tenemos la opinión de la gente, de las mujeres, que tienen opiniones divididas, como ya ven, y por eso tenemos hoy invitadas especiales que vienen también a exponer sus puntos de vista, justamente para tener aquí en Entre Mujeres debate, conversación, y que podamos intercambiar ideas y que ustedes vean que aquí en la casa también tenemos opiniones divididas, pero de eso se trata. Entonces, sin más preámbulo, queremos invitar a nuestra invitada, que aquí la recibimos con mucho cariño, además colega, además de la casa, Sandra Escudero. Sandrita, bienvenida a Entre Mujeres. Hola, bienvenida, hermosa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un placer acompañarla, gracias. Bienvenida a nuestro sofá de Entre Mujeres. Estábamos debatiendo un tema, ¿cierto, Dani? Bastante controversial, y es el tema del aborto. Y queremos, ya Dani expuso su punto de vista, yo expuse el mío y queremos conocer tú qué piensas. Bueno, antes que nada, buenas tardes, chicas, gracias por la invitación. Soy provida no porque tenga unas estadísticas, no porque tenga una ideología, es porque yo tengo una experiencia de vida. Y eso pesa más que cualquier otra cosa. No puedo pensar en no ser provida cuando pienso en mi segundo milagro, que se llama Emily. Les cuento rápidamente. Tengo una hija de 9 años y una de 2 años. No tenía pronosticado ni pensado tener otro hijo, o por lo menos en esas circunstancias. Yo siempre he dicho que cuando uno esconde su pasado o sus circunstancias, uno no puede generar un propósito de vida. Por lo tanto, soy un libro abierto con esto. Cuento mi experiencia sin ninguna vergüenza, porque no sabes cuántas vidas puedes salvar. Entonces, en ese orden de ideas, chicas, les cuento rápidamente. Salí con un chico, solamente fue una sola vez, nada más. Y a partir de ahí, lo demás es historia.
No les puedo mentir, cuando me enteré que estaba embarazada bajo esas circunstancias, no lo quería hacer, no quería llevar a cabo el embarazo. Me sentí en una controversia muy fuerte y sin llegar a temas de religiosidad, yo entiendo que hay un sistema divino que nos rige y que nos da señales, y fue lo que pedí, porque yo realmente no sabía qué hacer. Y una vez estaba sentada en mi computador, cuando ya a punto de tomar la otra decisión, de no seguir adelante, y sale uno de esos mensajes de Google en el computador donde dicen famosos que se salvaron del aborto. Y yo le di clic porque me pareció muy extraño. A ver, yo debatiendo en mi mente esto y de pronto me sale esto. Y resulta que cuentan 3 historias. Les voy a contar la primera historia. La primera historia es la de, la de una mujer que tenía 11 hijos. Perdón, tenía 10 y ya era su embarazo número 11. Vivía en Canadá y ya no podía tener otro bebé por el tema económico. Llega donde un cura y le dice, no sé qué hacer, sabes que no quiero tener este bebé, y le dice, téngalo y va a amar ese número 11 como los otros 10, y nació Celine Dion. Wow. Segunda historia. Una bendición. Segunda historia. Una madre en Italia, la tuvieron que operar de apendicitis a los 5 meses de embarazo. Los médicos le dijeron, te podemos operar, pero existe un riesgo muy grande en el que el bebé o pueda morir o salga con alguna discapacidad. ¿Qué decides, mamá? Ella dijo, voy a seguir adelante. Y nació Andrea Bocelli. Y tercera y última, dentro de las historias, porque la cuarta es la de mi hija. La tercera historia, una lavandera en Portugal. Tenía 3 hijas, su marido alcohólico. Y fue donde un médico a decirle que era una decisión familiar, que ya definitivamente no podía tener un 4.º hijo por la situación económica. Y el médico le dijo, vaya donde otro médico, porque usted es una mujer sana, ese niño está sano y será la alegría de la familia. Y nació Cristiano Ronaldo. Wow. Entonces, cuando yo vi estas 3 historias, me di cuenta que la diferencia entre Celine Dion, entre Andrea Bocelli, Cristiano Ronaldo y Emily es ninguna. Todos vienen con un propósito. El tema es que queremos saber cuál. Tal vez pasemos otra vida y no sabremos cuál es el propósito que tenemos. Por lo pronto, nuestra misión es tener el privilegio de dar vida. Por eso cuento con orgullo mi experiencia y no me arrepiento para nada de ser la madre de Emily. Y me siento muy orgullosa de que me haya escogido como su mamá. O sea, que tú eres pro vida, a más no poder. Pero totalmente, y como te digo, ni por estadísticas, ni por ideología, simplemente por mi experiencia de vida. Entonces, llega el momento en, enfrentar todo este tema, la sociedad, yo soy figura pública, ¿qué van a decir? Tú no eres casada, tú no tienes novio, tú no tienes pareja. Y yo dije, caramba, pero hay otras cosas de las que la gente no se avergüenza. ¿Yo por qué me voy a avergonzar de dar vida? No me importa lo que la gente diga. Sandra, pero te tengo una pregunta, porque es que yo también soy súper pro vida. Sí. Pero me siento confrontada cuando pienso, por ejemplo, en los casos en los que, por ejemplo, la vida de la madre puede estar en riesgo a causa del embarazo. Sí. O el feto el niño puede venir con malformaciones, o de pronto una violación, un abuso. Y ahí yo me siento confrontada y yo digo, miércoles, pero aquí sí es diferente la cosa. Claro. ¿Tú qué piensas en ese panorama? ¿Qué piensas tú? Fíjate que yo también me siento confrontada, porque las circunstancias son diferentes. Yo no puedo decir, tienes que, no tienes que. Hay una cosa cierta, tú gobiernas tu cuerpo, el cuerpo es tu templo, que lo debes cuidar, que lo debes respetar y que lo debes honrar. Yo no estoy hablando de temas religiosos, es un tema ya de que nacimos dignos. Y si tomas buenas decisiones con tu cuerpo, entendiendo que antes de pensar en ¿por qué no hiciste? Porque entonces ahora lamentarte de. Y en mi caso, por ejemplo, cuando me di cuenta de que ya no podía lamentarme de, yo tuve que poner el pecho a la brisa, porque había algo dentro de mí, independientemente de que estuviese en la baraja, que debía dar vida. Como te digo, no puedo hablar por las otras experiencias, hablo de mi experiencia propia y por eso soy pro vida. Sí. Pero entiendo también
las decisiones de las otras personas sin tener que cambiar mi opinión sobre el tema de provida. Es decir, respeto el hecho de un aborto, ya sea obligado o no, ya sea pues por fuerza mayor, por muchas situaciones en las que incluso la providencia divina comprenderá por qué eso o para qué. Entonces, en ese orden de ideas, no juzgo, no señalo. Entiendo que el tema de una violación también es una situación difícil. Sin embargo, hay mujeres que han echado para adelante con una situación así y los hijos han sido una lumbrera. O sea, es que esto es una lotería. Es que Sandra, también has mencionado el tema de tener conciencia y demás, pero ¿no crees que eso también puede ser un tema de falta de educación sexual? Lo que pasa es que hay muchos entornos, hay muchos escenarios, hay muchas poblaciones donde lamentablemente los niños o las niñas crecen sin saber realmente a qué se están enfrentando cuando realizan ese tipo de actos sin una protección. Entonces es allí donde vienen los ayayay o los arrepentimientos. Entonces también pues por allí yo soy, en mi posición lo dije al inicio del programa, yo soy pro aborto, pero es más que todo porque defiendo la posición de esa vida que ya está aquí y que desafortunadamente no quiere, ¿ok? O no se siente bien trayendo esa responsabilidad al mundo. Claro que hay posiciones donde hay que decir, no estoy de acuerdo hasta la semana 24 porque hay que hacerlo con prudencia. Yo a la semana 24 no puedo decidir que ya yo no quiero tener este bebé. Pero por ejemplo, tenemos una invitada que también es pro aborto. Quisiéramos también escucharla. Claro. Laura Robles. Laura, quisiéramos escuchar tu opinión. No sé si ya la tenemos. ¿me escuchan? Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo están Sandra, Sole y Dani? Hola, ¿Cierto? ¿cómo Bienvenida estás? a Mujeres. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar acá y de estar conectada con el Caribe porque soy una mujer costeña en Bogotá. Soy periodista, soy feminista, soy activista y me encanta estar en este espacio y poder debatir con ustedes. Laura, cuéntanos tu opinión acerca del aborto. Ya sabemos que eres pro aborto, pero danos, digamos, tus argumentos para nosotras entrar en el debate también contigo. Bueno, más que pro aborto, me defino como una mujer defensora de las libertades y de las maternidades deseadas. Por ejemplo, yo escucho aquí a Sandra, creo que se llama, y Sandra es una defensora de la decisión y de las maternidades deseadas. Ella misma lo ha dicho, como no puedo hablar por otros casos, pero hablo desde mi caso, y defiendo firmemente su caso y su experiencia de vida, pero entonces lo que yo defiendo desde mi punto de vista es que las mujeres tienen derecho a hacer sus proyectos de vida, que pueden incluir o no la maternidad, y que esa maternidad merece ser deseada, que cada mujer tiene derecho a cumplir plenamente su proyecto de vida y a no ser criminalizada por decidir sobre sus cuerpos, a que se les garantice derechos como la salud, la vida, el acceso a los servicios de salud, a su dignidad, a su libertad, a su igualdad y a su privacidad, que son derechos que todas las mujeres tenemos, pero que cuando se le pone ese enfoque punitivo al aborto, pues se nos restringen esos derechos. Y me gusta estar en esta conversación con mujeres que creo que hemos ido al colegio, que hemos ido a la universidad, que somos mujeres urbanas, que como decía Sandra, estamos súper informadas, que sabemos las consecuencias que tiene una relación sexual, sabemos cómo se procrea, sabemos cómo las mujeres quedamos embarazadas, pero cuando le ponemos ese enfoque punitivo al aborto, no nos están condenando a nosotras, mujeres aquí, que fuimos a la universidad, que tuvimos educación sexual, sea en el colegio, o sea con las amigas, o sea por internet, por la televisión, por donde sea, que al final muchas ni siquiera recibimos educación sexual adecuada en el colegio porque somos mujeres que nacimos en el siglo pasado, pero esa no es la realidad de las mujeres que están allá afuera. ¿Qué pasa cuando se pone un enfoque punitivo al aborto? Se están condenando a niñas a procesos penales, a vivir la cárcel, a vivir vidas que no quieren, por ejemplo, a ser revictimizadas después de un abuso sexual. O sea, estamos hablando de un país en el que las niñas son madres, porque este es un país en el que se abusa sexualmente de las niñas, que todos sabemos que todo abuso de una menor de edad o toda relación con una menor de edad es abuso sexual, y después de someterse a esa violencia sexual, a veces son sometidas a experiencias traumáticas como pasar por un parto que no quieren, o
a la cárcel, porque hay casos de niñas que han sido criminalizadas por haber buscado como estas vías de aborto que no son legales ni seguras. Entonces, más que defensora del aborto, soy una defensora de las libertades individuales y defiendo que el aborto se vea de un enfoque de salud y como un componente vital de la salud sexual de las mujeres. ¿A qué me refiero? A que el aborto se veía antes como un enfoque punitivo, incluso con las 3 causales de aborto, y por eso me pareció histórica la sentencia de 2006 que decía, bueno, hay 3 excepciones en el aborto, que son, por ejemplo, si el feto no sobrevive después fuera del útero. Esto es, por ejemplo, cuando el feto viene sin cerebro, cuando tiene un problema de salud que es incompatible con la vida. Correcto. Y mujeres que son sometidas, por ejemplo, a tener un bebé que va a morir a las 3 horas, es algo súper traumático y súper violento, incluso cuando esa vida era deseada, ¿no? O, por ejemplo, cuando existe un riesgo para la salud física de la madre o cuando el embarazo es producto de la violación. Esas eran las 3 causales que teníamos hasta el año 2022, que fue la última sentencia que tuvimos. ¿Y por qué yo considero que si bien era histórico, no era suficiente? Pues básicamente porque aunque era un gran avance, las mujeres más pobres, las mujeres que vivían en la ruralidad, mujeres y niñas que, por ejemplo, no sabían hasta un momento muy avanzado del embarazo que estaban embarazadas, porque esa es la realidad de la ruralidad en Colombia y de la falta de educación en Colombia, educación sexual y educación de todo tipo. Mujeres que son víctimas del conflicto armado, que fueron violentadas dentro del conflicto armado, que tienen algún tipo de discapacidad, indígenas, migrantes, afro, que siguen arriesgando su vida y su salud porque no pueden acceder a un aborto seguro y oportuno, por mucho que esas 3 causales nos hayan abierto esa puerta y nos hayan acercado al sistema de salud a nosotras, las mujeres urbanas. Entonces tengo una preguntita. ¿Tú qué piensas Claro. como activista acerca de que la Corte Constitucional lo haya despenalizado, pero hasta la semana 24? Que creo que es un tema que es el que más ha generado controversia en los últimos tiempos y además es lo último que ha pasado acerca de la ley y el tema del aborto en Colombia. ¿Sabes por qué me encanta esa pregunta? Porque esa semana 24 le genera incomodidad a las mujeres que se definen como pro vida o que están en contra del aborto, y me genera incomodidad a mí como mujer que defiende el aborto como un derecho. ¿Por qué? Porque ese número de la semana 24, si ven que se vuelve el centro de la conversación y es un ruido impresionante. Ustedes mismas comenzaron la conversación así, como no estoy de acuerdo porque a la semana 24 un bebé está más formado, está pues cerca del nacimiento, etcétera, etcétera. A mí no me gusta porque siguen manteniendo ese enfoque de es un derecho hasta la semana 24, pero es un delito después de la semana 24. Entonces es un mensaje que genera ruido para todas. ¿Qué pienso yo? Que debería ser un derecho en todas las circunstancias. ¿Y por qué lo defiendo? Porque es una realidad que la mayoría de los abortos se realizan en el primer trimestre. Por ejemplo, el primer año después de la sentencia de 2022 que legalizó el aborto en Colombia, que le quitó ese enfoque punitivo, el 93% de las mujeres que accedieron a ese aborto lo hicieron dentro de las primeras 12 semanas. El Reino Unido, que fue uno de los primeros países en permitir el aborto hasta la semana 24, que lo hizo en el año 67, solo el 1% de los abortos que se realizan en el Reino Unido ocurren después de la semana 20. En Canadá, por ejemplo, que el delito se eliminó en el año 88, más del 90% de las interrupciones ocurren en el primer trimestre. Entonces, si vemos, esto es una medida súper extrema. Es una medida que está asociada, por ejemplo, a casos de violencia sexual o con lo que decía, como un bebé que cuando vaya a nacer no va a sobrevivir porque tiene unos problemas de base, de enfermedades que no le van a permitir tener una vida. Entonces son casos demasiado extremos y me parece que el tema de la semana 24 lo que hace es generar ruido. Y no solo para las mujeres, sino para el personal de salud. ¿Por qué? Porque entonces imagínate un médico que dice, pues pucha, ¿esto qué es? ¿Derecho o delito? Incluso para ellos podría representar un delito. Entonces esto genera ansiedad, genera preocupación, genera esa carga de culpa y de ese enfoque punitivo, no solo para nosotras, sino para los médicos. Entonces, si bien se lo celebro como un avance, me parece un ruido innecesario. Correcto. Vamos a tener en este momento al médico César Contreras justamente para que nos dé su opinión médica acerca de ese tema que creo que es importante también recibir la opinión de un médico que nos pueda mostrar o ilustrar mejor qué pasa con un feto en la semana 24. Pienso que el tema de la semana 24 sí genera ruido, como bien lo dices. Lo esperable sería que los abortos se dieran mucho antes de esa semana. Sin embargo, limitarnos a una estadística quizás deshumaniza un poco esa vida.
que justamente puede ser interrumpida, porque la ley también lo dice, hasta la semana 24. Y pienso que si no hay una educación sexual para no llegar a un embarazo, no hay una educación sexual para tener que llegar a un aborto, no la va a haber para hacerla en el momento oportuno, y por eso puede llegar a ser en la semana 24. De allí parte todo. Vamos a ver, Sole, qué dice el doctor, y ya volvemos a nosotras con nuestros puntos de vista. Si se encuentra bajo los parámetros establecidos, sea en la resolución C055 del 2022 o en la resolución C355 del año 2006, las implicaciones desde el punto de vista legal quedó totalmente despenalizado en nuestro Código Penal, ya que hasta la semana 24 lo puede decidir la mujer por decisión propia, y después de la semana 24 solo por aquellas razones que están expuestas en la resolución 355 del 2006, las cuales son por un acceso carnal, una patología fetal, una malformación, dependiendo de cuál sea esta, o por una patología subyacente materna que el embarazo la pueda predisponer a algún riesgo. Esas serían las razones por las cuales después de las 24 semanas se puede inducir un aborto. Así es, mire, acabamos de conocer las razones por las cuales hasta la semana 24 el aborto está permitido ser interrumpido. Pero, en mi opinión personal, yo sigo pensando que no es necesario llegar hasta la semana 24, realmente no es necesario. Todo parte de una educación sexual que previa se tiene que dar en las escuelas, en las casas, para no llegar a cometer este acto, porque hasta allá considero que es mucho más difícil. Y bueno, también así como, pues, respetando mucho las opiniones de pues, el panel que es pro aborto, también las consecuencias de un post-aborto psicológicas en la mujer son fuertes. Sí, sí. Es decir, entender que pues parten de una premisa que el cuerpo les pertenece. Si el cuerpo te pertenece, entonces asume con responsabilidad tu cuerpo. En mi caso, yo tengo que decirlo, si en algún momento lo pensé, después dije, espérate, si ya estoy aquí, le tengo que poner el pecho a la brisa. Alguien de pronto dijo, ¿quién te mandó? Sí, ¿quién me mandó? ¿Por qué no lo pensé antes? Porque más bien, en vez de pensar que mis emociones estaban revueltas y que de pronto pude haber devuelto el tiempo, pero como eso no va a pasar, y como lo he hecho está, entonces considero que ponerle el pecho a la brisa y asumir la responsabilidad es saber de que el cuerpo me pertenece y que lo asumo con responsabilidad, entendiendo también las circunstancias que rodean a cada persona que quiere tener un aborto. En el caso, por ejemplo, de malformación, de violación, es completamente comprensible. Pero aquellos niños que vienen sanos, que solamente porque es que ya tuve relaciones sexuales, pero ya no me da la gana de tenerlo. O sea, a mí sí me resulta una irresponsabilidad. Pero tú no crees que muchas de esas situaciones se den porque de pronto vienen en hogares de escasos recursos, de pronto que no hay los medios, y es cuando las niñas deciden y dicen, no lo puedo tener, desafortunadamente debo interrumpir el embarazo. Ese también. Pero cuando hablamos de medios, o sea, estamos hablando de temas económicos como tal, o sea, el tema del aborto no tiene estrato. No, el tema del aborto, pero cuando ya somos una pareja de jóvenes, y llevémoslo a un ejemplo completamente cotidiano. Sí. Somos una pareja de jóvenes, tenemos 15 años, estamos iniciando la vida. Apenas estamos saliendo del colegio, no tenemos con qué sostener esa vida y por eso decidimos interrumpirla. Por eso, ahí es donde vamos. Y yo, de verdad, no quiero llegar de pronto a temas religiosos, porque hablar de políticas y de religión resulta debatir todo el tiempo. Pero cuando tú forjas tu identidad como mujer, entendiendo que tu cuerpo es tu templo y que, ¿sabes qué?, debes respetar eso, entonces no suceden esas cosas. Pero ahí entramos la base de principios, ni siquiera voy a hablar sobre temas religiosos, de principios te ayuda a no cometer esos errores. Ya cuando estás allí, entonces te pones a pensar, bueno, ¿ahora qué voy a hacer?
Por eso es que es importante que desde el colegio, yo no sé por qué quitaron comportamiento y salud. Educación sexual. Yo no sé por qué quitaron eso en las aulas. Partiendo de que en casa ya sabemos que por parte de nuestros padres es complicado recibir este tipo de información en muchos casos, como hay otros casos en los que los padres son más abiertos. Pero chicas, yo creo que si hay alguien, y con nuestra invitada también quiero compartir esto, yo creo que si hay algo en lo que estamos de acuerdo y es que el gobierno tiene mucho que ver y mucha responsabilidad en este tema, porque siento que enfocarse de pronto en la ley para ver cómo abortar, cuándo sí, cuándo no, es un poco facilista. Siento que sería mucho más apropiado haberse enfocado quizás en una ley, pero que gire en torno a la prevención, a no tener que llegar a un embarazo y a ver qué pasa después de, sino cómo hacemos como país para evitar que ese embarazo llegue, para educar, para formar a nuestras jóvenes, a nuestras niñas, para brindarles métodos de educación sexual, información valiosa. La prevención es importante. Exacto, y también, como tú mismo lo dices, el valor que ellas mismas deben tener sobre su cuerpo y la responsabilidad que deben asumir con lo que hacen con su cuerpo, porque darles una gabela o darles una puerta en donde les dicen, tranquila, que si quieres dar embarazo hasta la semana 24 puedes abortar. Siento que es una salida muy facilista y que es muy inhumano, es mi punto de vista. Y resulta incluso más inhumano, y he conocido mujeres cercanas a mí, a mi círculo, en donde comenzaron una vida sexual muy temprano, en donde es que a mí no me gusta el preservativo, y entonces quedaban embarazadas una y otra vez, y todas las veces que quedaron embarazadas abortaron. Cuando quisieron tener familia, no pudieron. No pudieron, y eso pasa muchísimo. A nuestra querida invitada queremos hacerte una última pregunta porque ya nos tenemos que ir a una pausa. Pero quiero agregarles algo. Sí, por favor, queremos escucharte, cuéntanos. Listo, yo creo que algo que tenemos en común todas también es que las feministas no queremos, pues a veces dicen, ahora van a coger el aborto como método anticonceptivo o como deporte. No, yo también como feminista quiero que los abortos disminuyan. No que lleguen a cero, porque creo que eso, o sea, siempre ha existido y siempre existen estas prácticas inseguras y clandestinas. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, te escuchamos. Listo. Pero las feministas sí queremos que los abortos disminuyan. ¿Qué necesitamos para eso? Pues primero que la violencia sexual contra las mujeres y niñas disminuya. No es posible que Latinoamérica sea la única región del mundo donde los embarazos de niñas sigan creciendo. No tenemos, o sea, no nos podemos permitir como sociedad que nuestras niñas sean madres. Creo que estamos de acuerdo todas en eso. Sí. Segundo, que el sistema de salud, con su atención, su información, su prevención y su acceso a toda esa gama de salud sexual, llegue a todos los territorios de Colombia, no solo las grandes ciudades como ustedes están en Barranquilla o como yo estoy en Bogotá. Esa educación sexual integral tiene que llegar a los colegios públicos y también privados. ¿Por qué? Porque solo a través de esto nuestros niños, niñas y adolescentes podrán entender cómo planificar, cuáles son sus no negociables en una relación sexual, cuándo están en una situación de violencia. Esto es lo que los va a llevar a tomar mejores decisiones en sus vidas, pero eso no está pasando en este momento. Otro tema son los estereotipos y roles de género. O sea, las mujeres tenemos derecho a construir proyectos de vida completamente diferentes a solo ser madres, a quedarnos en la casa, a tener una familia, a asumir las tareas del hogar, que está perfecto. Si una mujer quiere eso, que lo haga libremente, pero tenemos derecho a otro abanico de posibilidades y es hora de derrumbar de que ese es el único destino posible para las mujeres. Las mujeres deberíamos poder decidir ser madres o no, dedicarnos al hogar o no, y compartir esas tareas del hogar con los hombres, ¿no? Y por último, entender que cuando se despenaliza el aborto, a las mujeres se les abre la puerta a todo el sistema de salud. No solo queremos despenalización del aborto, sino educación sexual, toda esa gama de servicios, atención oportuna, métodos anticonceptivos que lleguen a las mujeres más pobres, a las mujeres más vulnerables, y que haya más información al acceso de todas, porque con más información se van a disminuir esos abortos. Entonces, en eso estamos juntas, tenemos ese punto en común, queremos que haya menos abortos. Podemos tener matices en otras cosas, pero en eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Muchísimas gracias, Laura, por acompañarnos, por tu valiosísima opinión. Vamos a dar una pequeña pausa, ya volvemos con más de ese tema importante para todas las mujeres, para todas nuestras niñas, el aborto. Y recuerde que esperamos también sus historias, sus comentarios. Tenemos nuestras líneas de atención abierta para escucharlas. Ya volvemos. Vamos a una pausa.
hemos vuelto conociendo más sobre estos casos, estas historias, sobre este tema tan importante, pero me cuentan que tenemos una llamada de una persona que quiere compartir su punto de vista con nosotros. ¿Los escuchamos? Hola, hola. Hola, 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 ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, hola. Muy bien, muy bien. Contenta con este programa. ¿Cómo estás? Que me alegra muchísimo. ¿Sabes? Queremos conocerte. Cuéntanos tu nombre. Mi nombre es Dani Paola Angulo y les estoy viendo desde Maicao, La Guajira. Dani, ¿te parece si le bajas un poquito el volumen a tu televisor y nos escuchas por el teléfono para que la conexión pueda ser mucho mejor? Listo. Súper. Bueno, queremos conocer qué opinas sobre este tema que estamos debatiendo, que es el aborto. Pienso que primeramente cada mujer tiene ese proyecto de vida que estaba hablando ahorita la persona invitada, y como cada persona tiene su historia de vida, nosotros hoy como mujeres, de pronto yo a mi edad ya lo miro cuando tenía 24 años, estando con mi esposo, y de repente vino mi segundo hijo y último hijo, que fue Josué Gómez. Cuando Josué está en mi vientre, yo no lo quería tener. No era en mis planes. No estaba pasando el mejor momento. Créemelo, era un momento muy difícil. Pero hay momentos en la vida que nos tenemos que sentar, así como están ustedes, de proyectando seguridad y decir, no depende de mí, no depende solamente de mi esposo, también depende de darle la oportunidad a alguien. Sí. Así es, depende de darle... No solamente se trata ya de ti, Dani, ya era alguien más. Y también ahí sí yo sí me quiero ir un poquito, Sandra, al tema de la espiritualidad, porque es que no lo puedo alejar. No, es que no, es que eso va íntimamente ligado, estamos claros. Nosotras, las mujeres, estamos diseñadas para dar vida, y eso es un privilegio grandísimo. Eso es un privilegio grandísimo. Les pregunto, ¿las dos son madres? Sí, soy. Bueno, perfecto. Tengo una gata. Ok. Querida, esto es como el carnaval. Quien lo vive es quien lo goza. Así es, y yo no tengo la oportunidad, por eso yo digo que hablo desde mi sillón, desde lo que yo he vivido, desde mi realidad, claramente. Sí, pero como dicen, los hijos son un lujo. Cuando los tienes ya no puedes vivir sin ellos. Así es, y yo no tenía pronosticado. Total. ¿Sí o no? Sí, así es. Miren, les cuento rápidamente. Antes de tomar la decisión que tomé... Les comento, perdón. ¿Sí? Bueno, cuéntanos que ahora Sandra nos va a contar también. Sí. Cuando hay en estos momentos mujeres que nos están viendo y que estoy segura su corazón tienen mucho dolor, tienen remordimiento, algunas se han arrepentido y dicen, ¿por qué yo lo hice? Pude darle la oportunidad y no lo hice. Créemelo, hay muchas jóvenes que lloran en soledad, hay muchas jóvenes que mantienen una culpabilidad porque a veces no saben qué va a pasar después de unos años, donde hay algo que marca tu vida, y es que tu rol, tu proyecto de vida realmente depende también de todo aquello que tú soñaste. Así es, tienes toda la razón, y la verdad es que tu historia para nosotros ha sido bastante interesante. Y bueno, vamos. Dani, gracias por comunicarte con nosotras. Chicas, ¿qué les parece a ustedes si escuchamos la opinión de un hombre? Maravilloso. Somos muchas mujeres que estamos opinando, pero sí nos gustaría escuchar a un hombre.
si nuestro director nos permite escucharlo. A ver qué nos puede comentar un hombre desde su lado masculino, porque no es igual, o sea, uno como madre y como mujer, sin duda es el que lleva en el vientre el feto, el bebé, la criatura, que es lo más bello que le pasa a uno como madre. Entonces ya tenemos a Mario, que va a ser el primer hombre a quien le vamos a dar la oportunidad aquí en Entre Mujeres de contarnos su experiencia acerca de un tema tan importante aquí en nuestro país, en el mundo, para nuestras niñas y jóvenes. Adelante, Mario, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bienvenido. ¿Estoy al aire? Sí, hola, Mario, ya estás al aire. Buenas tardes, niña. Buenas tardes, ¿cómo estás? Estoy oyendo el programa. Yo soy un hombre soltero y tengo ya 60 años. Yo tengo mucha experiencia en lo que Nos gustaría escucharte un poquito más. No sé si nos pueden ayudar en el máster para subirle un poquito el volumen y nosotras aquí escuchar mejor al señor Mario. ¿Le pongo volumen acá o lo mermo? Creo que mejoró. Vamos a intentarlo. Pues, ¿Qué listo, piensa, ¿puedo señor hablar? Mario? Cuéntanos acerca del aborto. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su postura? Vea, mi opinión es que una mujer tiene 4 o 5 novios o 6 novios. La mujer hoy en día, yo tengo 70 años, la mujer hoy en día no tiene responsabilidad de nada, de nada. ¿Por qué? Porque ellas se dejan embarazar. ¿Ella se deja qué? Ellas se dejan embarazar de un hombre. Ah, pero usted no la embarazó también, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cómo que ella así? se deja embarazar? Se deja. El embarazo ocurre Sí, cuando se deja, dos se unen, se deja, hombre y no, porque es que mujer. Yo soy un hombre soltero y tengo 70 años. Y entonces, mire lo que pasa. Okay. Ellas se dejan embarazar de cualquier hombre. O dicen, yo los quiero y estoy en la opinión de tener un hijo. Y después llegan, tienen el hijo y van a votarlo. Entonces eso es responsabilidad del Estado y responsabilidad también de la Fiscalía y responsabilidad de las mujeres. Pues que es que las mujeres hoy en día no tienen responsabilidad de nada. Inclusive que por eso se forman problemas, porque con el marido mata a la mujer, porque fue y le botó el niño, o lo coge y lo arrastra por de la mamá, y se lo lleva por de la mamá, y ella se pone a trabajar, y como es una viejita de 70, 80 años, pues el niño lo cuesta en una cama, y ahí lo deja morir de hambre, y si no lo deja morir de hambre, pues la abuelita ya no tiene valor para estar viendo por ellas. Bueno, es una opinión bien diferente, bien particular, sí, pero se respeta su opinión. Sí, claro. Señor Mario, muchas gracias. Así es, entendiendo que pues hay una brecha generacional también con todo este tema, de pronto decir que hay mujeres que se embarazan desde temprana edad. Vámonos un poquito atrás. Sí, sí. Nuestras abuelas fueron mamás a los 14, 15 años. Y no tenían un solo hijo. Ajá, tenían 10. 12, 15 Exacto. hijos. No entiendo cómo hacían para mantener. Exactamente. Pero era difícil la situación. Entonces entender que de pronto esa brecha generacional no nos deja pensar que está pasando esto hace mucho tiempo, con la diferencia de que las madres de pronto eran un poco más conscientes de que si ya estoy embarazada, vamos para adelante. Tampoco estamos promoviendo a que se tengan muchísimos hijos con irresponsabilidad, porque es que es irresponsable, uno, abortar todo el tiempo porque no quiero tener hijos, y también es irresponsable tener hijos como un curí y entender que no existe una educación sexual apropiada en ese orden de ideas. Y aquí es donde yo voy contigo con el tema de la espiritualidad. Yo creo que todo esto, yéndonos un poquito más atrás, si nosotros educamos a nuestras niñas no solamente con un tema de preservativo, antes de pensar en el preservativo, ¿por qué no forjarles su identidad como mujeres? Entender que deben respetar su cuerpo y que el cuerpo es sagrado y que eso se lo merece un tipo de valor. Pero desafortunadamente muchas, y me incluyo, muchas mujeres en medio de situaciones emocionales en las que hemos estado divagando, cometemos entonces, digamos, vamos a decir, ese tipo de imprudencia. En mi caso, no había, yo dije, bueno, Sandra, tienes 41 años, o sea, no eres una niña. ¿Cómo es posible que entonces ahora vas a echar para atrás
entendiendo que tienes que hacerte responsable de tus actos y poner el pecho a la brisa. Eso fue una de las cosas por las que dije, vamos para adelante, y como dijo el general Marco Aurelio en el campo de batalla cuando se sintió en desventaja numérica, ale ayecta lo que ha de ser que sea. Sandra, pero te iba a decir algo allí, y es que esa posición que tú tienes también puede ser del otro lado, ¿no? Tú estabas en semana de gestación, estabas en la etapa de gestación, tú estabas a punto de interrumpirlo, pero decidiste tener tu bebé. Correcto. ¿Cierto? Así es. Y si pasa lo contrario, por ejemplo, y lo tienes, pero luego llega el arrepentimiento, ya es una vida que crece. Es que sin amor. Tú no puedes tener un hijo y arrepentirte. No, eso no. Pero sí son casos. Amiga, eso no es posible, amiga. No, pero sí hay casos. Eso no es posible. Calman que tenemos más invitados que están en el debate. Déjenme invitar a nuestra nueva invitada, valga la redundancia, Mayra, bienvenida. Aquí te estamos esperando. Mayra, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? A Entre Mujeres. En un momento candente, siéntate por favor, bienvenida a Entre Mujeres. Tomemos asiento. Gracias. ¿Qué piensas tú acerca del aborto? Cuéntanos y te invitamos a este debate. Yo vengo aquí en nombre del dador de la vida, del creador de la vida, y él es el que tiene el poder y la autoridad para quitarla. Así es. Así pienso yo. No estoy de acuerdo para nada en el aborto. Con el aborto creo que ya quedas embarazada y debes ser responsable de tener esa criatura, y que seguramente viene con un propósito. A los que amamos a Dios todo ayuda para bien, las cosas buenas y malas. Entonces hay tantos testimonios, como lo decía Sandra al inicio, de personas que no estaban en los planes del hombre, pero sí en los planes de Dios. Entonces estoy convencida que lo ideal es prevenir. O sea, tu argumento va totalmente enmarcado en el lado de la espiritualidad, sí, que en parte el mío también. Claro. Te hago una pregunta. En los casos que ya hemos mencionado durante el programa, en los que existe embarazos en el que el feto representa un riesgo para la madre, viene con malformaciones, hay un abuso sexual, ¿qué pasa con esos casos? ¿En esos casos sí estarías de acuerdo o no? Esos casos generan traumas en la madre, pero la solución no es acabar con la vida del bebé, la solución es resolver y enfrentar el trauma de la madre. Pero ¿cómo lo resolverías en ese momento? Si ya viene, vuelvo a mi posición y a la postura de ese caso de la madre que decide tenerlo, y vamos a suponer que es producto de una violación, por ejemplo, pero ya yo decido tenerlo, pero como yo no deseé ese momento. Correcto. Es algo que va a estar negativamente presente en mi vida, y son casos reales, sí, porque claro, así como hay de un extremo, hay del otro. No crece ese bebé, se forma una vida sin amor, y es difícil porque nosotros a veces intentamos tenerle la posición de ser empático y decir, si tú no encuentras amor en este lado, encuentras en este otro. Pero si ni tu madre te da amor, es mucho más difícil. Y es allí los resultados que vemos: personas que están frustradas, que se van a la delincuencia, se van a la drogadicción, y alimentamos otro tipo de problemáticas. Claro. Entonces, basándome en eso, ¿cuál sería tu pensamiento? Hay demasiada ayuda para las mujeres que tienen traumas, y yo vengo con traumas de la infancia por carencias. No, pero no lo puedes comparar. No lo puedo comparar, pero me refiero a que mi mamá no fue abusada, pero odiaba a mi papá. Entonces es algo como, está cercano. Y yo crecí con ese rechazo sin que mi mamá hubiera sido violada. Yo me tocó vivir lo mismo que un hijo de alguien que fue violado. Y yo busqué ayuda espiritual. Yo me acerqué a Dios y Él le dio propósito a mi vida, me dio enfoque, destino, y transformó ese dolor en un propósito para yo ayudar a otra gente, para llevar a su palabra, para evangelizar a otros. Entonces yo soy un testimonio propio de la transformación, de que lo que el enemigo diseñó para destruir tu vida, si tú colocas tu vida en las manos del Señor, Él transforma eso como punta de lanza para impactar vidas, para salvar generaciones, para levantar de la misma muerte a otros. Entonces, yo siento que desde el lado de la espiritualidad podemos hacer todas las preguntas que queramos, pero siempre va a haber una solución, y todo va a ser posible. Así es. Lo que pasa es que queremos la solución ahí mismo. Los procesos y los propósitos pueden durar años. Incluso, como decía desde un principio, puedes tú ser la madre de ese hijo,
que va a ser una persona importante en la sociedad, y cuando hablo de importante no tiene que ser músico, tiene que ser una lumbrera, alguien brillante que puede cambiar vidas, y de pronto tú te mueres y en este plano no lo sabes. No lo sabes, pero Sandrita. Te voy a interrumpir. Ya volvemos, vamos a una pequeñita pausa, va a venir un señor, otro hombre, que también le vamos a abrir aquí las puertas para escucharlo, pero vamos a una pequeñita pausa y ya volvemos, ya retomamos contigo. Listo. Volvemos a Entre Mujeres y como ya les comentaba, tenemos ahora la opinión de un hombre, otro hombre, se llama Leonel Figueroa, y queremos saber, Leonel, ¿cuál es tu opinión acerca del aborto? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Leonel Figueroa y vivo en la ciudad de Bogotá. Mi opinión es muy certera. Me parece indignante que otro hombre haya tenido que salir en televisión nacional a decir que las mujeres se embarazan porque quieren. Es completamente irresponsable. Y mi posición es muy certera. Estoy completamente de acuerdo con que una mujer se realice un aborto bajo las circunstancias que quiera, ya que desde el privilegio muchas mujeres pueden hablar de sus experiencias o de las experiencias ajenas, pero no tienen en cuenta las condiciones deplorables en las que muchas mujeres en este país viven. Por eso estoy completamente de acuerdo, bajo cualquier circunstancia, y para todos los hombres que están escuchando, si no tienes útero, no tienes opinión ni decisión. Bueno, bien firme, bien, bien radical. No, y viniendo de un hombre, lo atesoramos y lo valoramos mucho, porque hay un tema también de ideologías, y yo tengo que ser de verdad muy respetuosa con esto, pero tengo que ser fiel a lo que pienso. Han aportado a que el tema de la maternidad sea prácticamente un defecto en la mujer. Entonces, en ese orden de ideas, feminidad no se debe perder si de pronto quieres pelear por tus derechos. Tiene que existir una balanza y no ver primero a los hombres como un enemigo, y segundo ver a la esencia de nuestra feminidad, el privilegio de dar vida y todo ese tipo de cosas que nos componen como mujeres, y de la forma como estamos diseñadas. No verlas como un defecto. Entonces eso es importante respetarlo y saberlo. Claro, Sandrita, sí. Yo creo que en algo también sí vamos a estar de acuerdo aquí, las que somos madres y quienes nos vean que son madres, y es que no existe la llegada de un hijo sin que venga con bendiciones. Absolutamente. Y el hijo es, yo creo que el motor más grande que uno, o sea, si uno no tenía un enfoque o no tenía claro para dónde iba en la vida, nada más es que te llegue el hijo para que tengas clarísimo, para que te ajuicies, para que te llegue el motor, las ganas, para que tengas esa fuerza que antes quizás no encontrabas en donde no la encontrabas. Y un hijo le trae eso a uno, ese perrenque, esas ganas, esa motivación de todos los días, y creo que nadie en la vida le genera a uno eso como un hijo. Como dicen, Dani, que el hijo nace con un pan debajo del brazo. Debajo del brazo. Pero el inconveniente es cuando viene 1, 2, 3, 4. De hecho, y para ir de pronto diciéndoles esta idea, hay una religión que no permiten ni siquiera que utilicen métodos anticonceptivos, porque ya allí están atentando contra la vida, y eso, ojo, es complejo. Entonces, definitivamente, en cualquier caso, estemos o no de acuerdo, yo creo que en lo que todos vamos a estar siempre de acuerdo es que debe haber educación sexual. Sí, señor. Debe haber definitivamente una educación sexual previa para no llegar a la instancia ni siquiera de pensar en tenerlo para luego sanar con Dios, o ni siquiera a la instancia de debo abortar. Porque hay cifras que revelan desde el 2006, el año 2006, que fue aprobado
la interrupción del embarazo o el aborto, más de 17.000 niñas son las reportadas, pero dicen que más de 40.000 no lo están haciendo por la vía legal. Entonces, sea o no aprobado el aborto, lo hacen. Entonces, debe haber previa una educación definitivamente. Las circunstancias de cada mujer son diferentes y se respeta, por supuesto, estas circunstancias y las decisiones mismas. Pero cuando ya trasciendes el milagro de la vida y el privilegio de darla, ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta de hoja. Por lo menos hablo desde mi experiencia. Lo que sí yo les puedo decir, chicas, jóvenes, mujeres que nos estén viendo, y es muy importante, y es no recurrir a estos métodos en casa. Por favor, no recurran a estos métodos en casa porque ponen en peligro su vida, la del bebé, por supuesto, ya yo creo que termina su vida. Entonces siempre tratar de buscar una persona que te apoye, que sea una persona segura y por supuesto ayuda médica, confiable, para que no termine en tragedia una situación que empezó en un encuentro sexual deseado o no con un hombre, con un adulto, porque esperemos y deseamos que estemos hablando acerca de adultos. Chicas, gracias por acompañarnos. Este es un tema que da para mucho más. Muchísimo. Mucha tela por cortar. Mucha tela por cortar. Toda la tarde acá. Pero aquí tenemos las líneas. Hay mucho por hablar. Sí, muchísimo. Y tenemos las líneas, los teléfonos, el WhatsApp. Súper atento para que ustedes nos dejen sus historias. Les vamos a dejar con esta información. Gracias por acompañarnos en Entre Mujeres y nos vemos mañana a 3:30 p.m. Gracias, chicas. Chao. Feliz tarde. Chao. Si tienes un embarazo no deseado, no te preocupes. Aquí en Colombia no es delito interrumpirlo. Si te hiciste una prueba de embarazo y salió positiva y no deseas tenerlo, aquí te voy a contar qué puedes hacer. Primero, conoce tus derechos. Me siento cómoda y me agrada usar el lenguaje legal todos los días. Profamilia tiene MIA, una línea de asesoría y servicio de aborto legal y seguro. Con MIA podrás tener toda la información que necesites. Y cuando tomes la decisión, estarás acompañada de profesionales de la salud. Si tienes menos de 12 semanas, incluso podrías hacerlo desde tu casa por telemedicina. Segundo, puedes acceder a este servicio tanto por el régimen subsidiado como por el contributivo. Profamilia tiene convenio con las principales EPS del país y en la mayoría de casos se encargará de tramitar directamente todas las autorizaciones. Wazowski, no ordenaste tu papeleo anoche. Tranquila, nosotras no nos olvidamos. Si lo haces con tu EPS no tendrás que pagar nada. El aborto es un servicio que está exento de copagos u otro tipo de cobros. Pero también puedes acceder de forma particular y realizar el respectivo pago si te sientes más cómodo. ¿Aborto? ¿Interrupción voluntaria del embarazo? No te preocupes, es lo mismo. Es un servicio de salud urgente al que tienes derecho. Una vez hayas tomado tu decisión, la entidad de salud tiene 5 días calendario para responder tu solicitud. Eso significa que todos los días cuentan, no solo los hábiles. Recuerda que el aborto es un procedimiento seguro que no compromete ni tu fertilidad ni tu salud, siempre y cuando se haga bajo las prácticas recomendadas de la OMS, como Profamilia. Para responder la pregunta que seguramente tienes, si superas las 24 semanas todavía puedes acceder al servicio haciendo uso de una de las 3 causales de la Corte. 1. Malformación del feto incompatible con la vida por fuera del útero. 2. Que el embarazo sea producto de violación o de incesto. Y 3. Que el embarazo ponga en riesgo tu vida o tu salud. No lo olvides, el aborto es un servicio médico esencial al que tienes derecho. La decisión es tuya. En lo que sigue, Profamilia te acompaña. Uniendo la región. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.